La sangre se deslizó desde la boca de Donna Underwood y se extendió por el frío suelo de linóleo de la sala de espera del ginecólogo, el olor estéril del desinfectante mezclándose con el sabor metálico del cobre mientras su cuerpo temblaba bajo ella, mientras su hermanastro Will permanecía de pie sobre ella con el puño aún apretado, los papeles temblando en su mano, su voz resonando en las paredes mientras los pacientes asustados se apartaban, susurrando y mirando, y él gritaba que debía elegir cómo pagaría o irse, exigiendo que firmara los documentos de inmediato o que nunca volviera a la casa de su padre, y mientras Donna intentaba incorporarse, el dolor le desgarró el abdomen donde los puntos recientes de la cirugía de emergencia se tensaban, recordándole lo frágil que estaba, lo cerca que había estado de perder su propia vida solo unos días antes, mientras la enfermera cercana luchaba con el teléfono pidiendo ayuda, su voz inestable, pero Will no mostró ninguna preocupación porque nunca la había tenido, y mientras Donna yacía allí sangrando y temblando, su mente retrocedió en espiral por las últimas 2 semanas que habían borrado la vida que creía tener, porque tenía 32 años y hasta hacía poco había imaginado un futuro lleno de mañanas tranquilas, un hijo creciendo, la risa de su padre y un hogar que se sentía seguro, pero ahora yacía humillada y destrozada en el suelo de una consulta médica mientras su hermanastro intentaba robar todo lo que su padre había dejado. Y todo comenzó 3 días después del funeral, cuando el duelo se transformó en una pérdida que cortó más profundo que las palabras, cuando perdió a su bebé a las 14 semanas después de años de esperanza y esfuerzo, una pérdida que se convirtió en una emergencia médica cuando el sangrado no se detenía, obligando a los médicos a actuar y dejándola débil y vacía, diciéndole que tenía suerte de sobrevivir, una palabra que se sintió cruel porque sobrevivir sin lo que amaba no se sentía como fortuna, y mientras se quedaba en la casa de su padre intentando recuperarse física y emocionalmente, envuelta en recuerdos de infancia y consuelo, Will y su madrastra Verónica llegaron sin aviso, un camión de mudanza esperando afuera como una reclamación marcada con metal y ruido, Will entrando con su llave como si la casa ya le perteneciera, Verónica siguiéndolo con una simpatía ensayada en la voz mientras sus ojos recorrían antigüedades y recuerdos familiares, midiendo valor en lugar de ofrecer consuelo, y cuando Will golpeó los papeles sobre la encimera de la cocina donde su padre solía hacer panqueques los domingos, exigiendo que firmara a cambio de una pequeña cantidad de dinero, Donna sintió más incredulidad que miedo, porque conocía a su padre, conocía al hombre que la crió solo después de que su madre murió, al hombre que construyó su empresa desde cero y creía en la justicia, y se negó a creer que la abandonaría en la muerte, y cuando pidió ver el testamento real, él rostro de Will se oscureció en una expresión familiar que recordaba de años atrás, una mirada que significaba que la ira estaba a punto de convertirse en acción, mientras la acusaba de estar demasiado ocupada con el duelo y el embarazo como para notar que había sido eliminada, reduciendo su dolor a una molestia, y aunque ella intentó mantener la calma y pidió tiempo para hablar con un abogado, Will le dio solo un día, usando presión en lugar de razón, y quizá habría soportado ese momento si él se hubiera detenido allí, pero cuando llegó a su cita de seguimiento días después, aún débil y adolorida, él estaba esperando, anunciando en voz alta que su tiempo se había acabado, exigiendo obediencia frente a desconocidos, y cuando volvió a negarse, el golpe llegó de repente, el impacto enviándola al suelo mientras la sangre llenaba su boca y el dolor se irradiaba por sus costillas, y aunque las autoridades llegaron rápidamente y se lo llevaron, el daño ya estaba hecho, porque cuando regresó a la casa esa noche con Margie conduciendo, las cerraduras habían sido cambiadas y sus pertenencias arrojadas al césped, empapadas por los aspersores y esparcidas sin cuidado, y mientras Donna recogía ropa, libros y fotografías bajo el cielo que se oscurecía, lo que finalmente la quebró fue ver el joyero de su madre destrozado, las perlas esparcidas por la entrada como lágrimas silenciosas, símbolos de amor e historia tratados como nada, y mientras Margie la ayudaba a recoger lo que quedaba, murmurando que nada de esto se sentía correcto, Donna sintió un cambio en su interior, una silenciosa comprensión de que el duelo ya no era pasivo, de que algo más profundo y oscuro había echado raíces bajo la pérdida, porque los vecinos susurraban sobre el extraño comportamiento de su padre antes de morir, sobre teléfonos prestados y el miedo a ser vigilado. Y esa noche mientras Donna permanecía despierta, el dolor palpitando en su cuerpo, comprendió que su sufrimiento no era aleatorio, que la historia no terminaba con la pérdida, y que en algún lugar bajo la traición y la crueldad había una verdad esperando salir a la superficie,
porque rendirse significaría perder todo lo que su padre representaba, y a pesar del miedo apretándole el pecho, sabía que no podía permitir que eso ocurriera. Donna pasó esa noche en el sofá de Margie con una bolsa de hielo presionada contra su mejilla hinchada y una manta que olía levemente a lavanda y libros viejos, y aunque el agotamiento le pesaba en los ojos, el sueño llegó en fragmentos finos y rotos, porque cada vez que lo cerraba veía los papeles de Will sobre la encimera de la cocina de su padre y las perlas de su madre esparcidas por la entrada, y Margie, de 73 años y afilada como una cuchilla en la mano más amable, se movía por la pequeña sala como una guardiana silenciosa, preparando té que Donna apenas bebía, doblando toallas, revisando 2 veces las cerraduras de las ventanas, repitiendo en voz baja que Douglas Underwood nunca haría algo así a su hija, y Donna quería creer que esa certeza podía convertirse en armadura, pero el miedo seguía filtrándose por las grietas del duelo, porque nada de los últimos días tenía sentido, y cuando la señora Patterson de al lado se les acercó antes con cautela temblorosa, mirando hacia la casa de los Underwood como si los problemas pudieran desbordarse en cualquier momento, sus palabras susurradas permanecieron en la mente de Donna como un eco persistente: su padre había parecido inquieto la semana antes de morir, pidiendo prestado el teléfono de un vecino porque no confiaba en el suyo, diciendo que alguien podría estar escuchando, y Donna repasó ahora esos detalles, recordando cómo su padre había actuado en el hospital durante sus últimos días, no solo débil sino vigilante, como si intentara proteger algo que no podía decir en voz alta, y había culpado a la medicación y al estrés porque eso era más fácil que imaginar una traición desde dentro de la familia. Pero en la quieta oscuridad de la casa de Margie, las explicaciones simples comenzaron a sentirse como mentiras, y alrededor de las 3 de la mañana el sonido agudo de algo rompiéndose la sobresaltó a ambas, ese tipo de sonido que hace reaccionar al cuerpo antes de que la mente alcance a comprender, y la calma de Margie se transformó en acción, agarrando el viejo bate de béisbol de su difunto esposo junto al tocador mientras las manos de Donna temblaban al aferrar su teléfono, y pidieron ayuda y permanecieron juntas en el dormitorio, respirando lo más silenciosamente posible, escuchando pasos que nunca llegaron del todo, y cuando las autoridades arribaron, el intruso ya se había ido, dejando solo los daños y la sensación nauseabunda de que alguien quería que Donna tuviera suficiente miedo como para dejar de hacer preguntas, y a la mañana siguiente la luz del día no trajo consuelo, porque había un mensaje en la puerta del garaje de Margie, pintado de una manera que hacía imposible ignorar la advertencia, y Donna sintió que el estómago se le retorcía, no solo por el miedo sino por la ira, porque el mensaje confirmaba que esto no era una simple disputa familiar por documentos, era presión, intimidación, una fuerza intentando silenciarla, y más tarde esa mañana Will apareció como si el caos lo hubiera convocado, con una expresión de falsa preocupación que no llegaba a sus ojos, apoyado en el marco de la puerta de Margie como si el mundo le perteneciera. Hablando de cómo el vecindario se estaba volviendo peligroso, sugiriendo que Donna debería irse del estado, y lo dijo con una sonrisa que se sentía como una amenaza envuelta en palabras educadas, pero Margie dio un paso al frente y usó su nombre completo. William Henderson, como un martillo, recordándole que lo conocía desde que tenía 16 años y que no era precisamente ajeno al comportamiento deshonesto, y lo echó de su propiedad con una calma que hizo dudar a Will, porque entendió algo importante en ese momento: Margie no le tenía miedo, y después de que se fue, las rodillas de Donna casi cedieron, la descarga de miedo y adrenalina drenándose en una sola ola pesada, pero Margie no permitió que el momento se convirtiera en colapso, abrió su portátil con manos firmes y dijo algo que cambió el aire, algo práctico, algo poderoso, explicando que había llevado las cuentas de la empresa de Douglas durante años y aún tenía acceso, y Douglas nunca había sido de cambiar contraseñas con regularidad, y si Will quería jugar con el papeleo, entonces revisarían lo que había estado haciendo a puertas cerradas, y mientras Margie escribía, Donna observaba cómo la pantalla se llenaba de registros, fechas y números que le daban vueltas en la cabeza, mientras los ojos de Margie se entrecerraban con la concentración de alguien que lee una historia oculta entre líneas contables, y lo que encontraron heló a Donna, un patrón de dinero faltante, facturas falsas y transferencias que no correspondían, un drenaje lento de recursos a lo largo de los años, y la cantidad no era lo suficientemente pequeña como para ser un error, ni accidental, ni perdonable, y Margie explicó con palabras cuidadosas y firmes que parecía un fraude grave, del tipo
que podía ir más allá de los tribunales familiares hasta consecuencias federales, y el duelo de Donna se transformó en algo más afilado, porque si Will había estado robando a la empresa, entonces su repentina urgencia por forzar su firma no era solo por la herencia, era por control, por sellar la verdad antes de que alguien mirara demasiado de cerca, y Margie señaló otro cambio que hizo que la piel de Donna se erizara. Los retiros se hicieron más grandes alrededor del mismo tiempo en que la salud de Douglas empeoró más rápido, durante los meses en que sus recetas fueron ajustadas repetidamente con resultados confusos, y Donna recordó la frustración de su padre, su cansancio, la forma en que a veces sonaba sospechoso pero luego lo descartaba, sin querer causar problemas, y la voz de Margie bajó cuando sugirió una posibilidad que hizo que a Donna se le cortara la respiración, no afirmándola como certeza sino como una pregunta que necesitaba respuestas. ¿Qué pasaría si alguien hubiera interferido con la medicación de Douglas, no de una manera dramática como en las películas, sino de forma lenta y sutil, disfrazable como un deterioro natural? Y la mente de Donna saltó a las últimas palabras coherentes de su padre en el hospital, aquellas a las que había tratado de no aferrarse porque resultaban demasiado inquietantes. Le había dicho que revisara la caja fuerte del sótano, detrás del calentador de agua, usando el cumpleaños de su madre, y había sonado urgente, asustado, decidido, y luego la medicación lo arrastró al silencio, y ahora esas palabras se sentían como un mapa final, y Donna miró a Margie y comprendió que estaban al borde de algo peligroso, algo que explicaba la intimidación, el papeleo repentino y la forma en que Will se movía como un hombre que ya había decidido el final, y el miedo de Donna no desapareció, pero cambió de forma, porque dentro de ese miedo había una chispa constante de determinación, la misma que su padre había llevado cuando construyó su vida desde la nada, y mientras Donna sostenía su costado dolorido y recordaba cómo la voz de Will había resonado en la clínica, tomó una decisión sin decirla en voz alta: no sería expulsada, ni por amenazas, ni por mentiras, ni por el peso del duelo, porque si su padre le había dejado un camino, ella lo seguiría, incluso si sus manos temblaban todo el trayecto. Cuando la noche volvió a asentarse, Donna y Margie ya habían formado un plan que se sentía temerario y necesario al mismo tiempo, porque la verdad rara vez espera a la comodidad, y mientras el reloj pasaba de la medianoche se vistieron con ropa oscura no por dramatismo sino por instinto, ese que surge cuando el miedo y el propósito se encuentran, y se movieron en silencio por las calles traseras hacia la casa que Donna aún consideraba su hogar, aunque horas antes la hubiera rechazado con cerraduras cambiadas y confianza rota, y al cruzar el patio trasero Margie susurró algo sobre no haber imaginado nunca que se colaría por una ventana a sus 70 años, aunque había un destello de determinación en su voz que sostuvo a Donna, y cuando llegaron a la vieja ventana del sótano, la que Douglas nunca se había molestado en arreglar, las manos de Donna temblaron no solo por el dolor sino por el peso de los recuerdos, porque había pasado por esa misma abertura siendo adolescente para evitar regaños, sin imaginar que algún día sería su camino de regreso a la verdad, y la ventana cedió con un crujido familiar, dejándolas entrar al sótano donde el aire olía a virutas de madera, aceite y un leve rastro de la colonia de Douglas, un aroma que oprimió el pecho de Donna porque hacía que el lugar se sintiera vivo con su presencia, y detrás del calentador de agua, oculto por un panel falso que ella nunca había notado, estaba la caja fuerte, sólida y silenciosa como si hubiera estado esperando, y cuando Donna introdujo el cumpleaños de su madre la cerradura giró con facilidad, casi con suavidad, y dentro yacía la prueba que lo cambió todo, porque había un testamento debidamente fechado y notariado que reflejaba exactamente lo que Douglas siempre había dicho en voz alta, dividiendo sus bienes de manera justa y asegurando la protección de los empleados de la empresa, y junto a él había una carpeta gruesa de documentos financieros, gráficos y notas que trazaban el robo de Will con un cuidado meticuloso, y encima de todo había una carta escrita con la letra temblorosa de Douglas, y al leerla las rodillas de Donna casi cedieron, porque confirmaba lo que su corazón había empezado a temer, que Douglas sospechaba de Will y Verónica, que creía que estaban alterando su medicación, que había documentado todo en silencio mientras fingía no darse cuenta, porque intentaba protegerla, y mientras Margie leía por encima de su hombro, su rostro se endureció no por rabia sino por claridad, la que llega cuando las piezas finalmente encajan, y luego encontraron más recortes antiguos amarillentos por el tiempo,
registros de los matrimonios pasados de Verónica y pérdidas repentinas, cada uno marcado por enfermedad y herencias, un patrón tan frío y preciso que hizo erizar la piel de Donna, y la verdad se expandió más allá del robo hacia algo mucho más inquietante, porque Douglas no había muerto simplemente, había sido observado, manejado y empujado lentamente hacia un final que alguien más quería, y mientras fotografiaban todo con manos temblorosas, la casa sobre ellas crujía, recordándole a Donna que la presencia de Will aún acechaba cada habitación, y Margie sugirió un paso más, revisar la computadora de Will en el piso de arriba mientras aún fuera accesible, y subir las escaleras se sintió más pesado que el allanamiento, porque cada paso acercaba a Donna a recuerdos para los que no estaba preparada, la silla vacía, los pasillos silenciosos, la sensación de que algo sagrado había sido violado, y los correos electrónicos de Will confirmaron todo en mensajes directos y descuidados, que hablaban de pastillas, transferencias de dinero, auditorías y planes para manejar a Donna si se negaba a cooperar, y al leer palabras que reducían la vida de su padre a un cálculo y su propia existencia a un problema, el duelo se transformó en una determinación tan afilada que se sintió como claridad, y al amanecer estaban sentadas en la pequeña oficina del abogado Gary Garrison, rodeadas de libros y paredes de madera que olían a papel viejo y café, y Gary escuchó con una mezcla de furia y arrepentimiento, admitiendo que Douglas había acudido a él semanas antes lleno de miedo, pero había creído que podía reunir suficientes pruebas antes de actuar, y ahora que esas pruebas finalmente estaban a la vista, Gary comenzó a moverse con la precisión de alguien que sabía exactamente a qué puertas llamar, y la detective Riley llegó no como coincidencia sino como convergencia, explicando que llevaba años observando a Verónica, que los patrones tenían la costumbre de reaparecer cuando la gente se creía intocable, y a medida que la semana avanzaba el caso se fortalecía, las pastillas eran analizadas, los registros citados, las órdenes emitidas, y Donna observaba cómo su dolor personal se transformaba en algo más grande, algo estructurado e innegable, y aún así bajo toda la estrategia había miedo, porque Will seguía libre, seguía siendo impredecible, y cuando surgió la idea de dejarlo creer que había ganado para atraerlo a hablar, Donna dudó solo un instante antes de aceptar, porque el miedo ya le había quitado demasiado, y si iba a cargar con él, lo haría hacia adelante y no hacia atrás, y mientras practicaba sonar derrotada por teléfono, llorando no por actuación sino porque la pérdida era real, comprendió algo vital sobre sí misma, algo que su padre siempre había sabido y que ella apenas estaba descubriendo, no era débil porque había sido herida, era peligrosa porque seguía en pie, y cuando Will mordió el anzuelo, su codicia más fuerte que su cautela, Donna sintió que el equilibrio se desplazaba no hacia la seguridad sino hacia la justicia, y por primera vez desde que la sangre golpeó el suelo de la clínica, la esperanza no se sintió como negación, se sintió como impulso, y se aferró a ella con fuerza, sabiendo que el siguiente paso exigiría todo lo que aún le quedaba. La mañana de la reunión llegó con una quietud pesada que oprimía el pecho de Donna, y despertó antes del amanecer con náuseas retorciéndose en su estómago, no por enfermedad sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer, porque fingir la derrota exigía reabrir heridas que apenas habían empezado a cerrar, y Margie se movía en silencio por la cocina, firme y práctica, recordándole a Donna que respirara, que bebiera agua, que recordara por quién estaba haciendo todo esto, y mientras el sol se elevaba condujeron hacia la oficina de Douglas, el edificio en pie exactamente como siempre había estado, ladrillos desgastados por el tiempo, ventanas reflejando un futuro que alguna vez se sintió seguro, y dentro él. Olor familiar a café y papel las recibió como un eco de otra vida, y Will ya estaba allí, instalado en la silla de Douglas con una confianza descuidada, los pies apoyados donde debería haber respeto, mientras su novia Tiffany deambulaba por la oficina tomando fotos y riendo, ajena a la gravedad del lugar en el que se encontraba, y Donna observó cada detalle con una claridad dolorosa, la forma en que la voz de Will transmitía derecho, la manera en que hablaba del dinero como si fuera prueba de valor, y cuando empujó los papeles hacia ella y le dijo que firmara y desapareciera, sintió el impulso de gritar, pero en su lugar hizo preguntas con calma, llevándolo a hablar, preguntando por la empresa, por los empleados, por la venta de la que se jactaba que ocurriría al día siguiente, y cada respuesta descuidada se convirtió en otro hilo tejido en la verdad, y cuando Verónica llegó llevando una celebración disfrazada de cortesía, sus palabras cubiertas de falsa preocupación, Donna vio cómo
la máscara se deslizaba en cuanto la presión la tocaba, y con cada acusación entregada con cuidado y sin gritar, la habitación se tensó, la tensión estirándose como un alambre, y la compostura de Will se quebró cuando Donna repitió sus propias palabras, cuando habló de pastillas, café y tiempos, y su ira subió rápida y ruidosa, pero no lo suficiente para escapar del momento, porque la puerta se abrió y el sonido de pasos reemplazó sus amenazas, y la autoridad llenó la habitación no con caos, sino con finalidad, y mientras los agentes avanzaban, Will se lanzó no hacia la libertad sino hacia la negación, gritando excusas que se desmoronaban tan rápido como se formaban, mientras Verónica intentaba alcanzar su teléfono demasiado tarde, su calma ensayada disolviéndose en cálculo, y Donna permaneció inmóvil en el centro de todo, su cuerpo temblando ya no por miedo sino por liberación, porque la verdad ya no necesitaba protección, y cuando las esposas hicieron clic y las voces llenaron la oficina, sintió el extraño silencio que sigue a una tormenta, el tipo que deja todo cambiado pero finalmente visible, y más tarde, mientras se tomaban declaraciones y se registraban pruebas, Donna se sentó con Margie y sintió que el duelo regresaba, no afilado esta vez sino pesado, porque la justicia no devolvió a su padre, no deshizo el dolor ni restauró al bebé que perdió, pero hizo algo más que importaba profundamente, honró aquello que él había intentado proteger, y en las semanas siguientes, mientras el juicio se desarrollaba con todos sus detalles expuestos, Donna escuchó cómo la vida de su padre era relatada en salas de audiencias y documentos, su paciencia reinterpretada como valentía, su silencio entendido como estrategia, y cuando llegó el veredicto, rápido y decisivo, se sintió menos como una victoria y más como un equilibrio restaurado, y mientras la empresa se estabilizaba y los empleados sabían que sus futuros estaban a salvo, Donna vio el legado de su padre en su alivio, en la gratitud que llenaba el espacio que él había ocupado, y a través de todo aprendió que sanar no significaba olvidar ni fingir que el dolor nunca ocurrió, significaba llevar la verdad hacia adelante sin permitir que la consumiera, y a medida que pasaron los meses y la vida se fue reconstruyendo lentamente alrededor de la honestidad en lugar del miedo, Donna comprendió que algo esencial había sobrevivido a la violencia y la pérdida, algo más fuerte que el duelo, el conocimiento de que era la hija de su padre no solo por sangre sino por resiliencia, y que incluso cuando todo había intentado quebrarla, ella eligió mantenerse en pie, hablar y terminar lo que él había comenzado, y en esa elección encontró no un cierre, sino una continuidad, un futuro construido no sobre lo que fue arrebatado, sino sobre lo que perduró. El juicio se extendió durante semanas que se sintieron más largas que los meses de duelo que lo precedieron, y cada día Donna entraba en la sala del tribunal con una serenidad controlada que incluso a ella misma la sorprendía, porque soportar los testimonios requería un tipo de fortaleza diferente a enfrentar a Will cara a cara, mientras los detalles de la manipulación financiera, la coerción silenciosa y las decisiones calculadas se desarrollaban pieza por pieza, transformando el dolor privado en registro público, y Donna escuchaba mientras los contadores explicaban cifras que contaban historias de codicia, mientras los investigadores describían cronogramas que coincidían de forma demasiado precisa para ser casualidad, y mientras los testigos hablaban de Douglas Underwood no solo como una víctima sino como un hombre que había construido algo significativo, un hombre que pagaba las facturas médicas de sus empleados sin pedir agradecimiento, que recordaba cumpleaños, que creía que la lealtad se ganaba a través de la justicia, y escuchar esas historias era consuelo y tormento al mismo tiempo, porque cada una pintaba un retrato más completo del padre que amaba y de la vida que perdió, y cuando la atención se centró en los medicamentos, el tribunal pareció contener la respiración, mientras los expertos explicaban cómo pequeños cambios a lo largo del tiempo podían provocar un deterioro que parecía natural, y Donna sintió un escalofrío asentarse en su pecho cuando la crueldad lenta de todo se volvió innegable, porque no fue la rabia lo que mató a su padre, fue la paciencia convertida en arma, y la historia de Verónica quedó expuesta no con emoción sino con pruebas, patrones revelados a través de fechas y documentos que despojaron su inocencia ensayada, y Donna observó a su madrastra sentada con compostura, expresión controlada, como si estuviera presenciando la historia de otra persona, y esa calma la perturbó más de lo que lo habría hecho la ira, porque confirmaba algo que Donna había llegado a aceptar, que algunas personas atraviesan la vida sin ser tocadas por el daño que causan, y cuando Will subió al estrado, su confianza vaciló bajo preguntas que no pudo eludir con encanto, sus explicaciones desmoronándose mientras sus propios mensajes eran leídos en voz alta, y griega.
Donna vio al chico con el que una vez intentó llevarse bien reducido a excusas, y mientras una parte de ella lamentaba la familia que nunca existió realmente, otra parte comprendía que la sangre no garantizaba lealtad, y cuando se emitió el veredicto, rápido y unánime, la sala estalló en reacciones que se mezclaron entre sí, pero Donna permaneció inmóvil, con las manos fuertemente entrelazadas, no porque se sintiera insensible, sino porque el momento tenía demasiado peso para liberarlo todo de una vez, y mientras se leían las sentencias, largas y definitivas, sintió que algo en su interior se asentaba, no exactamente alivio, sino reconocimiento, como si la verdad finalmente hubiera encontrado un lugar donde sostenerse, y después la vida no se volvió más ligera de inmediato, porque la sanación no seguía los plazos legales y el duelo no desaparecía simplemente porque llegara la justicia, pero comenzaron a tomar forma cambios prácticos, la empresa se estabilizó, las auditorías despejaron la niebla que Will había creado, y los empleados regresaron al trabajo con una esperanza cautelosa, y Donna asumió roles que nunca había esperado, aprendiendo el negocio de su padre no desde la nostalgia sino desde la necesidad, descubriendo que había heredado sus instintos junto con sus valores, y Margie permaneció cerca, ofreciendo orientación que mezclaba sabiduría con humor, recordándole a Donna que el conocimiento era poder y que hacer preguntas nunca era una debilidad, y a través de todo ello la detective Riley seguía en contacto, ya no como investigadora sino como alguien que entendía lo que requería sobrevivir a la traición, y poco a poco los días de Donna se llenaron de propósito en lugar de miedo, de reuniones en lugar de fechas judiciales, de decisiones en lugar de reacciones, y una tarde, de pie en la oficina de su padre con la luz del sol cayendo sobre el escritorio que él había usado, Donna se dio cuenta de algo inesperado, que el espacio ya no se sentía embrujado, se sentía heredado, y comprendió que el legado no era solo lo que alguien dejaba atrás, sino lo que otros elegían llevar adelante, y a medida que pasaban los meses se permitió nuevamente momentos de suavidad, café con amigos, caminatas sin mirar por encima del hombro, risas que no se sentían culpables, y cuando el amor la encontró no a través del drama sino mediante una constancia silenciosa, lo reconoció no como un reemplazo sino como una renovación, y de pie junto a la tumba de su padre una mañana con noticias que alguna vez había temido volver a esperar, Donna habló no con tristeza sino con gratitud, porque aunque la pérdida la había moldeado, no había definido su final, y mientras se alejaba, con la mano apoyada de forma protectora sobre el futuro que llevaba, supo con certeza que la fortaleza no significaba no romperse nunca, significaba elegir levantarse con la verdad, una y otra vez, hasta que la historia dejara de pertenecer al miedo y pasara a la resistencia. La vida después del veredicto se desarrolló de una manera que Donna no había anticipado, porque el cierre no llegó como un solo momento sino como una serie de pequeñas decisiones deliberadas que la fueron recomponiendo, y cada mañana despertaba con un tipo distinto de cansancio, uno ganado por el esfuerzo y no por el miedo, mientras se adentraba más en la responsabilidad que su padre había llevado solo, aprendiendo el ritmo de la empresa desde sus cimientos, escuchando a capataces y contadores que habían conocido a Douglas durante décadas y que ahora la miraban con un respeto cauteloso, y descubrió que el liderazgo no se trataba de autoridad sino de constancia, de estar presente incluso cuando los recuerdos pesaban, de tomar decisiones que honraran a las personas más que a los números, y mientras estudiaba planos y presupuestos se sentía más cerca de su padre que en años, porque ahora entendía por qué había sido tan meticuloso, tan paciente, porque creía que el trabajo lento y honesto superaba a los atajos, y la empresa respondió a esa estabilidad, los contratos se estabilizaron, la confianza regresó y el ambiente pasó de la supervivencia al crecimiento, y una tarde cuando el fondo de pensiones fue restaurado oficialmente con intereses, Donna vio a empleados veteranos secarse lágrimas que no intentaron ocultar, y comprendió que la justicia no era abstracta, vivía en momentos como ese, en futuros protegidos, en dignidad de vuelta, y Margie siguió siendo su ancla en todo momento, insistiendo en que Donna aprendiera contabilidad forense no por sospecha sino por empoderamiento, enseñándole a leer entre números, a notar patrones antes de que se convirtieran en desastres, y sus noches juntas se llenaban de humor tranquilo y comidas compartidas, una compañía construida sobre la confianza y no sobre la obligación, y cuando Margie recibió reconocimiento de sus colegas por descubrir los delitos financieros, lo aceptó con una sonrisa y el recordatorio de que la edad no apaga la lucidez, y Donna se sintió orgullosa no solo de la brillantez de Margie sino del ejemplo que representaba, prueba de que la resiliencia no caduca,
y en momentos más silenciosos Donna procesó sus pérdidas personales, el hijo que nunca sostuvo, la estructura familiar que se había fracturado sin reparación, permitiéndose llorar sin juicio, entendiendo que el duelo no exigía tristeza constante sino reconocimiento honesto, y la terapia se convirtió en parte de su rutina no como debilidad, sino como mantenimiento, un espacio donde podía hablar libremente del miedo, la ira y la extraña culpa que a veces seguía a la supervivencia, y poco a poco esas emociones aflojaron su control, dejando espacio para nuevas experiencias, y fue durante una de esas semanas ordinarias, libres de tribunales y crisis, que Nathan volvió a su vida no como testigo ni como médico sino como presencia, alguien que preguntaba sin exigir, que escuchaba más de lo que hablaba y cuya estabilidad contrastaba con el caos que ella había soportado, y su conexión creció sin prisa, moldeada por el respeto mutuo y la paciencia, y cuando Donna compartió sus miedos sobre volver a confiar, sobre construir algo frágil después de que todo se había roto, Nathan no se apresuró a tranquilizarla, simplemente se quedó, demostrando con constancia lo que las palabras no podían, y esa devoción silenciosa permitió a Donna imaginar un futuro no definido por la defensa, y cuando se casaron fue simple e intencional, con testigos que habían estado a su lado cuando todo lo demás se derrumbó, y la ceremonia se sintió menos como un comienzo y más como una continuación, una afirmación de que la vida aún podía expandirse después de contraerse, y cuando Donna supo que estaba embarazada de nuevo, la noticia trajo miedo junto con esperanza, pero esta vez no lo enfrentó sola, y lo abordó con cuidado en lugar de temor, honrando tanto el pasado como la posibilidad que tenía delante, y visitó el lugar donde descansaba su padre no con tristeza sino con conversación, compartiendo avances, gratitud y promesas, y a medida que cambiaban las estaciones y comenzaba la construcción del hospital infantil cuyo contrato la empresa había ganado, Donna se mantuvo firme en la ceremonia inicial usando el viejo casco de su padre, sintiendo su presencia no como ausencia sino como influencia, y las palabras tranquilas de Tom, el capataz, confirmaron lo que ya sentía, que Douglas habría estado orgulloso no porque superó la tragedia, sino porque se negó a dejar que la endureciera, y mientras Donna observaba el sitio, la luz del sol reflejándose en la maquinaria y en rostros llenos de propósito, comprendió que su historia ya no trataba de lo que le habían quitado, sino de lo que había construido en respuesta, y colocó la mano sobre su vientre en crecimiento, respirando profundamente, anclada en el conocimiento de que la resiliencia no era un solo acto de desafío sino una práctica de por vida, una que estaba lista para continuar no por obligación, sino por amor a la vida que aún se desplegaba ante ella. A medida que el tiempo continuó su avance constante, Donna se encontró reflexionando a menudo sobre cómo la vida se reconstruía silenciosamente después de la devastación, porque no hubo un momento dramático en el que todo se sintiera completo de repente, solo una superposición gradual de propósito sobre el dolor, y aprendió a reconocer la sanación no por la ausencia de recuerdos sino por la forma en que esos recuerdos ya no controlaban su respiración, sus decisiones ni su sentido de valor, y bajo su liderazgo Underwood Construction llegó a ser conocida no solo por su eficiencia sino por su integridad, una empresa que honraba a sus trabajadores e invertía en proyectos comunitarios de los que Douglas había hablado alguna vez pero que nunca tuvo tiempo de concretar, y Donna convirtió esas visiones en realidad con intención, aprobando becas, apoyando fondos médicos e insistiendo en la transparencia en cada rincón del negocio, porque el secreto le había costado demasiado a su familia, y la gente lo notó, no de una manera ruidosa de elogio sino en la lealtad que aparecía cada mañana, y a medida que crecía en su rol dejó de sentir que estaba ocupando el lugar de su padre y empezó a sentir que lo estaba prolongando, y Margie, siempre observadora, señaló que Donna había dejado de sobresaltarse ante ruidos repentinos y ya no examinaba las habitaciones en busca de amenazas, pequeños cambios que significaban que la seguridad por fin se había asentado en su sistema nervioso, e incluso las cartas de Will finalmente dejaron de llegar, de vuelta sin abrir, como reliquias de una vida que se negaba a revisitar, y cuando llegó la noticia de que sus apelaciones habían fallado y la sentencia de Verónica había sido confirmada, Donna no sintió triunfo, solo una silenciosa confirmación de que las consecuencias finalmente habían alcanzado a la intención, y se permitió soltar el último hilo de responsabilidad que sentía hacia ellos, comprendiendo que la rendición de cuentas no era una carga que ella debiera llevar más allá de la verdad, y el embarazo trajo
su propio paisaje emocional, una mezcla de cautela y asombro, y Donna lo atravesó de manera deliberada, asistiendo a las citas con Nathan a su lado, anclándose en los hechos y no en el miedo, y cada hito se sentía como una promesa que no apresuraba sino que honraba con suavidad, y hablaba abiertamente al hijo que llevaba sobre la familia, sobre un abuelo que creía en la justicia y una abuela cuya memoria vivía en una fortaleza silenciosa, decidida a que la historia se contara no como tragedia, sino como testimonio, y con el paso de los meses Donna se encontró riendo con más facilidad, planificando el futuro sin prepararse para el desastre, e incluso permitiéndose la alegría sin culpa, algo que una vez creyó imposible, y cuando el bebé nació sano y fuerte, el momento no borró el pasado sino que lo redefinió, porque la vida no había reemplazado la pérdida, había crecido junto a ella, y al sostener a su hijo Donna comprendió plenamente lo que su padre había querido decir cuando eligió la paciencia en lugar de la confrontación, la evidencia en lugar del impulso, porque el amor a veces requería resistencia más que reacción, y mientras permanecía de pie en su hogar, ahora reconstruido y lleno de calidez, se dio cuenta de que la seguridad no eran solo paredes y cerraduras, era la verdad, la transparencia y las personas que se eligen cada día, y en las noches tranquilas todavía hablaba con Douglas en sus pensamientos, contándole sobre los proyectos completados, sobre los empleados que se jubilaron con dignidad, sobre el hijo que llevaba su barbilla obstinada, y esas conversaciones se sentían menos como duelo y más como gratitud, y Donna aceptó que su historia siempre llevaría sombras, pero las sombras solo existían donde persistía la luz, y había elegido una y otra vez caminar hacia esa luz, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no dictaba su silencio, y al mirar hacia adelante Donna sabía que los desafíos llegarían como siempre lo hacían, pero también sabía que había enfrentado lo peor y había permanecido en pie, guiada por la verdad, sostenida por la integridad y arraigada en un amor que no exigía perfección, y en ese conocimiento encontró paz no como un final, sino como una presencia constante, una que llevaría consigo tal como su padre llevó la suya, dando forma a un futuro definido no por la traición, sino por la resiliencia, la continuidad y el poder silencioso de elegir vivir plenamente después de que todo intentara arrebatarle esa elección. Años después, cuando Donna miró hacia atrás y recordó todo lo que había sucedido, los recuerdos ya no llegaban como fragmentos afilados sino como un camino largo y coherente que tenía sentido en retrospectiva, y comprendió que sobrevivir nunca había sido un solo acto de valentía sino la persistencia a través de momentos en los que rendirse habría sido más fácil, y a medida que su hijo crecía, haciendo preguntas sobre la familia y la historia con la curiosidad inocente que solo tienen los niños, Donna aprendió a contar la historia con honestidad sin permitir que la oscuridad la dominara, explicando que hubo personas que eligieron la codicia y el daño, pero también personas que eligieron la paciencia, el coraje y la responsabilidad, y enseñó que ambas verdades podían existir sin que una definiera a la otra, y Underworld Construction continuó creciendo de manera constante, no explosiva, porque Donna resistió los atajos de la misma forma en que lo había hecho su padre, eligiendo la sostenibilidad sobre el espectáculo, y la reputación de la empresa se convirtió en un reflejo de esa filosofía, confiable no porque prometiera perfección sino porque ofrecía honestidad, y Donna a menudo caminaba por las obras con su hijo en brazos, presentándole a trabajadores que alguna vez habían sido protegidos por la generosidad silenciosa de Douglas, y esos hombres y mujeres trataban a su hijo como familia extendida, compartiendo historias sobre su abuelo que lo hacían real de una forma que las fotografías nunca podrían, y en esos momentos Donna sentía el círculo completo del legado, no como herencia sino como continuidad de valores, y Margie siguió siendo una presencia activa, negándose a desacelerar, todavía aconsejando, todavía enseñando, todavía recordándole a Donna que la vigilancia no era paranoia cuando se equilibraba con la confianza. Y con el paso del tiempo las lecciones de Margie pasaron de los números a la perspectiva, animando a Donna a descansar cuando lo necesitara, a aceptar ayuda sin culpa, a comprender que la fortaleza no requería demostración constante, y Nathan apoyó ese equilibrio, dando estabilidad al hogar con rutinas tranquilas y responsabilidad compartida, sin colocarse nunca como salvador sino como compañero, y su relación maduró en algo más profundo que el romance, construida sobre el respeto mutuo por los límites y un propósito compartido. Y cuando Donna hablaba ocasionalmente del regreso del miedo, de momentos en que los viejos recuerdos intentaban reclamar espacio, Nathan escuchaba sin
intentar arreglarlo, entendiendo que la presencia importaba más que las soluciones, y el mundo fuera de su círculo también siguió adelante, el caso convirtiéndose en un punto de referencia en discusiones sobre la protección de adultos mayores y la supervisión financiera, utilizado en programas de capacitación y seminarios no como espectáculo sino como advertencia, y Donna aceptó hablar en algunos de ellos de manera selectiva, eligiendo momentos en los que su voz pudiera crear prevención y no publicidad, y de pie frente a salas llenas de profesionales y familias, habló no como víctima sino como testigo de cómo la manipulación prospera en el silencio, y sus palabras tenían peso porque estaban ancladas en la realidad vivida, y cuando las personas se le acercaban después con gratitud o reconocimiento, ella lo aceptaba con discreción, sabiendo que el objetivo no era el reconocimiento sino la conciencia, y en casa la vida permanecía intencionalmente sencilla, cumpleaños celebrados de forma simple, noches llenas de historias y risas, y Donna aprendió a valorar esa normalidad porque representaba la seguridad recuperada, y a veces volvía a leer las cartas de su padre, no por tristeza sino por tranquilidad, leyendo sus palabras como guía y no como despedida, y reconocía cuánto de él seguía vivo no solo en decisiones empresariales sino en la forma en que criaba a su hijo, fomentando la bondad sin ingenuidad, la confianza sin arrogancia y la resiliencia sin amargura, y cuando surgían preguntas sobre Will y Verónica, Donna respondía con honestidad pero sin ira, explicando que las decisiones tenían consecuencias y que la responsabilidad no era crueldad, y se negó a permitir que esos nombres definieran la narrativa, eligiendo en cambio centrarla en las personas que actuaron con integridad cuando más importaba, y a medida que las estaciones cambiaban y los años se acumulaban suavemente unos sobre otros, Donna se sentía cada vez más en paz con el hecho de que su vida había sido transformada y no arruinada, que la fractura había revelado fortaleza en lugar de borrarla, y comprendió que la sanación no era lineal sino acumulativa, construida a partir de decisiones diarias de vivir con apertura e intención, y de pie una vez más ante la tumba de Douglas en un aniversario marcado no por la tristeza sino por la reflexión, Donna habló en voz alta con una gratitud serena, compartiendo avances no como obligaciones sino como conversación, y mientras el viento se movía entre los árboles sintió esa familiar cercanía, no imaginada sino ganada al vivir en coherencia con lo que él le había enseñado, y se alejó sabiendo que la historia no terminaba con la traición ni la pérdida, sino con la restauración a través de la verdad, y que aunque la oscuridad una vez intentó definir su futuro, fue la luz sostenida por la honestidad, la resiliencia y el amor la que finalmente la llevó hacia adelante.